Eh, un feliz día para todos ustedes en este lunes 26 de julio. Muchas cosas pasando en esta semana, se los he dicho en nuestros contactos digitales, información económica, resultados trimestrales importantísimos y de nuestra América Latina también muchas cosas pasando y desafortunadamente no son cosas positivas. Y si no, miren ustedes la marejada de reacciones que se dieron desde el viernes pasado cuando estuvimos ya reportando en redes sociales porque ya habíamos terminado nuestro trabajo en televisión de lo que fue el despido de Juan Francisco Sandoval allá en Guatemala. El fiscal anticorrupción ya no está además en Guatemala. Sandoval era fiscal anticorrupción en esta organización, el FESI, que es la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Fue fiscal por 3 años. Lo despidió pues la fiscal general Consuelo Porras el viernes pasado. Bueno, él no tiene duda que ese despido se debió a intereses oscuros. Eso lo ha dicho además en varios medios y en conferencia de prensa. Él dice, bueno, que esos intereses oscuros los protege su jefa, Consuelo Porras, a quien pues él considera parte del problema, casi un eslabón de la cadena de corrupción. Ella, por su parte, porque hay que poner las dos partes sobre la mesa, pues ha dicho que el despido de Sandoval se debió a abusos y atropellos a la institucionalidad del MP. Lo cierto sí es que la medida ha generado todo tipo de críticas desde Estados Unidos. La lista no es menor. Estamos hablando del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Oficina del Hemisferio Occidental también del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el asistente del presidente Joe Biden y director principal para el Hemisferio Occidental, hablamos del colombiano Juan González, el representante demócrata por Nueva Jersey, que fue de los primeros, Albi Osiris, y puedo continuar, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Pero también ha reaccionado condenando esta maniobra, este despido, la Iglesia y cámaras empresariales, entre ellas AmCham Guatemala, que ve con preocupación esta medida. Hoy y a esta hora nos vamos a enfocar en ello, en cómo estos despidos y estas situaciones, en estos esfuerzos que se han dado en Guatemala, muy loables de lucha contra la corrupción, pues están dando al traste con un factor que yo ya se los he marcado para este 2021, es crítico, y es garantizar reglas de juego claras, transparentes, Estado de Derecho y que los esfuerzos anticorrupción se vean protegidos desde la institucionalidad de lo que ocurre o de la institucionalidad de los países. Así que hablando del lado de certeza para invertir, es que yo le pedí a nuestro invitado, a Jonathan Mencos, el director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, que me acompañara esta mañana, pues para hablar de el factor combate contra la corrupción y, bueno, ahora este despido, Jonathan, como uno de los, digamos, los factores que desalientan la inversión, porque este organismo, dicho sea de paso, pues es el que le sucedió a la CICIG, que también fue levantada por decisión política. ¿Cómo estás? Hola Gabriela, pues bien, un poco consternados por lo que ha sucedido a partir del viernes, porque efectivamente, como tú lo apuntas, la Fiscalía Especial contra la Impunidad había ejercido un rol protagónico en la lucha contra la corrupción desde la época de la CICIG y después de la salida de CICIG, pues sobre las espaldas de los fiscales que hacen efectiva esta fiscalía es que se había logrado avanzar en alguna medida en los esfuerzos por cerrar caminos a la corrupción. Ahora, con la salida del fiscal, pues lo que se debe interpretar es un cierre de las posibilidades institucionales para seguir combatiendo la corrupción y la impunidad en el país y notoriamente el caso por el que se aduce que puede haber salido el fiscal, lo hayan despedido, tiene que ver con un caso de corrupción con nexos hacia el partido oficial. Esto obviamente ha tenido una respuesta de diferentes actores, desde la academia, movimientos sociales, movimientos estudiantiles y algunos sectores económicos también se han pronunciado, pues preocupados, pero además sabemos muy bien que las inversiones en materia económica, las inversiones se instalan en los países no solo porque pueden hacer negocios, sino porque hay una certidumbre. Y luchar contra la corrupción es una de esas certidumbres. Incluso, de acuerdo a diferentes encuestas, es más importante un país que da señales de que lucha contra la corrupción o la evita que un país que reduce el pago de impuestos, por ejemplo.
Y esto es un dato importante, Jonathan, porque le cuesta al sector privado, porque no solo la inseguridad cuesta, cuesta la corrupción. Sí, totalmente. Nosotros hemos revisado en algunos rankings y, por ejemplo, es más importante, está dentro de los 10 elementos más importantes para lograr atraer inversión o retener inversión, en la lucha contra la corrupción. Más abajo aparece el pago de impuestos, que desearían algunos empresarios que fuera menor, pero en el caso guatemalteco, donde la carga tributaria ni siquiera llega al 11% del Producto Interno Bruto, realmente es mucho más importante generar una estabilidad política, la lucha contra la corrupción de estabilidad. Hemos hecho algunas investigaciones y modelamos los principales factores en Centroamérica y República Dominicana que atraen inversión y no es para nada extraño que sean países como Costa Rica y en alguna medida Panamá, los países que logran retener la mayor inversión extranjera que se pueda atraer hacia la región. Ahí hay estabilidad, hay una posibilidad de dirimir democráticamente nuestros conflictos, cosa que se ha ido perdiendo en los 4 países del norte de Centroamérica y hoy en Guatemala, que a mi juicio se encamina muy rápido a ser una futura Nicaragua. Y ya es terrible cuando tenemos que comparar países, cuando se habla, en el caso de México, por cuestiones que ha dicho el presidente, se dice una futura Venezuela, estar hablando de una Guatemala con una sociedad civil tan activa, tan de mucha voz, tan sonora, porque ha salido a las calles infinidad de veces a defender justamente a sus autoridades que luchan contra la corrupción y la impunidad, Jonathan, pues estar hablando de una Guatemala que se encamina a ser una Nicaragua cuando la situación en Guatemala, perdón, es macroeconómicamente hablando, es muy frágil. Y yo no me gusta traer números, pero sí nos gusta usarlos para dar una perspectiva de cómo están las cosas hoy en Guatemala. Sí, bueno, a nivel macroeconómico el país siempre tiene relativos buenos números. Por ejemplo, este año va a crecer, de acuerdo al Banco Central, entre 3 y 5%. El Fondo Monetario recientemente ha hecho su revisión del artículo cuarto y ha dicho que todo, en lo macro, todo va bien. Pero el propio Fondo Monetario Internacional también advierte que parte de los riesgos que el Estado guatemalteco tiene que enfrentar para salir mejor librado de estas crisis es la vacunación, que lleva un ritmo muy, muy lento. Y lo otro que tiene que hacer es detener la pérdida de bienestar social que se ha dado desde el año 2020, con incrementos de pobreza extrema, con disminución de la clase media e incrementos en la desnutrición crónica infantil. Por ejemplo, el informe reciente del Banco Mundial que estudia los impactos nos dice que afortunadamente y gracias a las políticas de emergencia que se dieron el año pasado, solo se incrementó la pobreza en 750,000 personas más. Si el Estado no hubiera hecho nada, pues la pobreza se hubiera incrementado en 1,5 millones. Y la clase media, que ya es reducida, se redujo 200,000 personas. Hay mucha molestia ciudadana por la falta de resultados mucho más fuertes que debería de tener un Estado en el contexto de las crisis que estamos viviendo, que son crisis sociales. Pero a esto se agrega un enorme problema político que continúa sumando problemas al enojo ciudadano y a las grandes incertidumbres económicas que esto pueda traer consigo. Claro, y este factor, cuando empezó la pandemia, jugaba yo a los eslabones para que nuestro auditorio entendiera lo que se venía, ¿no? Tenías primero el cierre de las economías, adiós oferta y demanda, perdón, lo que sigue, el lado de la oferta y la demanda, porque separaron muchas cosas. Después tenías el factor financiero, el efecto de la cadena era financiero, los mercados, luego económico, por supuesto, y luego llega el socioeconómico con todos digamos, las consecuencias, pobreza, desigualdad para una región como la nuestra, Jonathan. Y este factor
pues está convirtiéndose en quizá el riesgo más fuerte que tiene nuestra región de descarrilar en el mediano plazo. Y esto es terrible porque lo que necesitamos es estar unidos para mirar hacia la recuperación. Yo decía cómo está la economía guatemalteca porque me interesa que subrayes cuánto de la dinámica de Guatemala toca a la dinámica externa, remesas, exportaciones, y cuánto de la dinámica interna todavía te refleja estas fragilidades. Sí, bueno, la economía guatemalteca basa mucho de su crecimiento. Lo bien que le va tiene que ver con el mercado exterior y en particular no solo exportaciones, sino también las remesas familiares que envían pues los 3 millones de guatemaltecas y guatemaltecos que viven afuera. De esos 3 millones, el 95% vive en los Estados Unidos y trabaja en los Estados Unidos. Y el monto de sus remesas familiares, cuando se traduce o se inyecta en la economía, es poderosísimo. Por ejemplo, en el año 2020, las remesas familiares equivalieron 6 veces a la inversión pública del Estado guatemalteco y cerca del 95% del presupuesto total del Estado de Guatemala. Entonces, el impacto de lo que sucede afuera es toral para poder reactivar la economía. A lo interno, lo que nosotros encontramos es una economía que como tiene una clase media muy reducida y muy poco interés en desarrollar el mercado interno, bueno, conviven en un país de 17 millones de habitantes, hay 9 millones de personas viviendo en condiciones de pobreza, cotidianamente desesperadas porque no hay una respuesta. Y quizá en el año 2020 sí hubo un programa de asistencia social masivo que logró mitigar en alguna medida los problemas más urgentes de muchos hogares, pero en lugar de mantener las políticas de protección y asistencia social, que además tienen el doble dividendo de proteger a las personas, pero también ayudan al crecimiento de la economía, en el año 2021 se retiraron todos estos programas. Por el contrario, las señales que ha enviado el gobierno en materia económica son bastante contrarias a las posibilidades de mayor crecimiento y mayor empleo. Solamente el empleo formal el año pasado se perdieron 60,000 trabajos. Eso más o menos nos da una estimación de que se pudieron haber perdido 400,000 empleos en la economía informal. Esto es un caldo de cultivo para un problema social de grandes dimensiones al que se agregan casos de corrupción que incluso incluyen las dificultades para poder tener las vacunas a tiempo que están exigiendo las y los ciudadanos guatemaltecos. Y esto es muy importante. Jonathan, para empezar a cerrar esta conversación, hace no mucho estuvo la vicepresidenta Kamala Harris allá. Hace no mucho estaba pues al lado del presidente Alejandro Yamatei y prácticamente la marejada de reacciones después del despido de este fiscal pues ha sido los guatemaltecos merecen mejor y por un lado y lo que representa entonces es que frente a qué está la administración Biden en este momento, en estas horas, para el caso de Guatemala? Es la pregunta que nos hacemos muchos. Sí, bueno, la administración Biden ha intentado abrir las puertas a la posibilidad de una cooperación que le dé enormes réditos al gobierno. Por ejemplo, los 4,5 millones de vacunas han salvado la crisis política que tenía el gobierno, el espaldarazo ha sido importante. Sin embargo, yo creo que la administración Biden-Harris ha sido muy clara en que la lucha contra la corrupción debe continuar. Y en ese sentido, la señal que se envía este viernes con la salida, el despido injustificado, además, ilegal, violando la ley orgánica del Ministerio Público, es una señal contraria a cualquier posibilidad de construir acuerdos de cooperación más sólidos con los Estados Unidos. Y yo creo que estamos a las puertas de la necesidad de que la cooperación internacional, no solo Estados Unidos, los países amigos, los países que están cerca de Guatemala, comiencen a comprender que los enormes grupos de corrupción que hoy han capturado el poder público,
Bueno, digo hoy, aunque en realidad esto ya lleva muchos años, pero hoy ya no tienen ningún complejo para actuar. Van a necesitar de medidas económicas para pegar sobre el bolsillo, porque si le quitan la visa a los corruptos, si aparecen en la lista Engel, estos corruptos no tienen ningún complejo para seguir actuando, y a menos que se toque la parte financiera y económica de todos estos, porque también hay criminales dentro del sector privado que están operando en este nuevo acuerdo, digamos, de destrucción democrática. No vamos a poder pensar en una Guatemala que salga de este bache. Ya la institucionalidad democrática está muy disminuida, muy debilitada, con lo cual, si no hay un apoyo internacional, el camino de Guatemala, yo reitero, se parece más a Nicaragua que a Costa Rica. Y eso es un problema muy grave para el mundo en general, para los guatemaltecos y, por supuesto, para la América Latina de este siglo XXI. Y nuestro respeto y reconocimiento de una sociedad civil que ha sido muy activa, tú lo sabes, Jonathan, desde que se empezaba a hablar de levantar, desarticular a la CICIG y los ataques que tuvieron los miembros de la CICIG directamente justo cuando estaban en estos esfuerzos. Y ahora, desde el mismo aparato de gobierno, tienes este despido y podríamos entrar en todavía lo que ha sucedido el domingo y se habla de la salida del propio abogado que pues estuvo colaborando con las autoridades, son informaciones que CNN tiene que corroborar, pero el punto es que en este momento de recuperación económica los ciudadanos merecen algo más y lo que merecen es esa tranquilidad de que la corrupción se está erradicando y no mensajes contrarios. Jonathan, ¿algo que quieras agregar? Y bueno, decir que Guatemala es un país viable, un país económica, social y políticamente viable, pero no lo pueden seguir haciendo quienes hoy gobiernan de la manera en la que están gobernando. Yo creo que todavía estamos a tiempo de hacer un llamado. Creo que quienes gobiernan tienen que hacer un examen de conciencia y retraerse de lo ocurrido el viernes, pero también construir una agenda política clara, concreta, de lucha contra la corrupción y de cambios estructurales en el aparato público que permitan generar certezas, que permitan generar también una gobernabilidad democrática. Y eso es darle respuestas concretas a las personas frente a una realidad que cada día es mucho más compleja en términos económicos. Exactamente, y con eso quería cerrar el tema económico porque empezamos por ese mismo ángulo, pero tuvimos que entrar a toda esta polémica. Jonathan Mencos, el director ejecutivo del ICEFI, no sabes qué gusto me da saludarte y que seas tú quien nos viene a dar la perspectiva del factor económico también que está directamente vinculado como consecuencia de lo que ha sucedido el viernes. Muchas gracias. Ha sido un gran gusto, Gabriel. Igualmente.